Hola a todos, a todas y a todes, a todas. Estamos en el marco de las segundas jornadas de diversidades, géneros y disidencias sexuales en las artes escénicas, organizadas por la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral, AINCRIT. Es un placer para nosotros tenerlas y tenerlos en este Zoom. Vamos a abrir este conversatorio y bueno, les vamos a presentar a medida que van conversando. Tenemos a nuestra investigadora de la INCRIT, Laura Fobio, que va a estar coordinando esta conversación y que va a hacer las presentaciones. Hola, Laura. Hola Alba, ¿cómo estás? Bueno, hola a todos. Bueno, muchas gracias por esta bienvenida a estas segundas jornadas de diversidades, géneros y disidencias sexuales en las artes escénicas de la AINCRIT. Alba Burgos es vicepresidenta de AINCRIT y agradecemos también a AINCRIT que nos dé este espacio. Voy a estar moderando, coordinando, acompañando esta actividad junto con Nelson Balmaceda, que anda por allí, con quien estamos trabajando juntos en la licenciatura en Arte y Gestión. Ahí les voy a contar más. Esta actividad que propusimos a la INCRIT para compartirla con todos, más allá de los límites geográficos, se llama Preguntas a la Escena, encuentro con Cortocircuito Teatro Córdoba sobre la puta mejor embalsamada. Y así estamos muy contentes de poder encontrarnos hoy aquí. Está el grupo Cortocircuito acompañándonos. Y les cuento un poco cómo surge la idea de realizar estas preguntas a la escena. También están presentes Ana Cubeiro y Rodrigo Cuesta, que además de ser artistas de las artes escénicas en Córdoba, son profes, junto con Nelson Balmaceda. Somos todos profes de la licenciatura en Arte y Gestión Cultural de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba, en la mención Artes Escénicas. Y hace varios años venimos alentando a encontrarnos les estudiantes, les profes y les artistas de alguna puesta en escena que esté en cartel en ese momento en Córdoba. También hemos hecho desmontajes con artistas de obras que estaban por streaming, pero bueno, felices de estar nuevamente en la presencialidad, alentamos a ir a ser parte activa del convivio y después nos encontramos, como en esta oportunidad, con los artistas para charlar, para hacerles preguntas, para hacer comentarios. Y esto que hacíamos antes en el aula, decidimos expandirlo, abrirlo, de allí que le hicimos la propuesta a la INCRIT, que la recibió con mucha alegría, y es entonces que hay estudiantes de la licenciatura en Arte y Gestión Cultural de Córdoba, de la FAD UPC, pero también nos están acompañando estudiantes del Departamento de Teatro de la Escuela Provincial de Bellas Artes de Neuquén y estudiantes del Taller de Teatro y de la Escuela de Espectadores CEDRAN de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue, que son estudiantes que están bajo la coordinación de la profesora Alba Burgos. Es decir, que nos hemos expandido, acá no hay límites geográficos, el territorio es bien grande y como el grupo Cortocircuito ha hecho muchas giras por el territorio nacional y por varios otros lugares, pero también ha ido en particular con esta obra, con La puta mejor embalsamada, queríamos que fueran espectadores de todos lados los que pudieran acceder a una charla con ellos. Y por eso los hemos convidado a que participaran de esta actividad. Bueno, gracias por acompañarnos hoy y le doy la palabra a Nelson. Bien, hola a todos. Aquí no estamos presentes para compartir eh, con toda esta gente presente y junto al grupo Cortocircuito, que es un grupo de Córdoba Capital que viene trabajando, investigando en la ética payasa bufona desde hace 14 años, bueno, son muchísimos años.
eh, eh, en, en los cuales este grupo viene trabajando en conjunto. Es algo para tener en cuenta, ¿no? Porque las grupalidades no suelen sostenerse por tanto tiempo, 14 años es muy importante. Y este grupo que aquí están los integrantes, casi todos los integrantes, Mariana Mansilla, Agustina Leso, Chino Castillo, Julieta Daga, que está compartiendo pantalla con Laura Bringas, y nos falta aquí Mariela Ceballos, que está de viaje. Este grupo ha llevado, bueno, distintas propuestas teatrales en forma grupal y también individual por todo el territorio nacional, como muy bien dijo Laura, y dentro de su trabajo, de su currícula de trabajo con las puestas en escena que ha llevado a cabo, están los López, los Garcías, con dirección de Chino Castillo, que es una adaptación de La cantante calva de Ionesco, La vestido verde, que fue dirigida por Julieta Daga, que es una versión libre de la casa de Bernarda Alba de Lorca, El plan infalible, que fue dirigida por Walter Velázquez, y un unipersonal payaso como lo fue Payaso de Laboratorio, que dirigió Walter Velázquez, y actualmente el grupo viene trabajando con La puta mejor embalsamada, que es lo que nos congrega aquí. Además de todo eso, de ese amplio espectro de propuestas teatrales, el grupo también dicta seminarios y cursos en la ciudad y en el país, aprovechando sus propuestas teatrales y los viajes que genera el grupo. Y bueno, y ya que estamos hablando del grupo, nos gustaría, continúo yo, para poder charlar sobre cuestiones que tienen que ver con la grupalidad. Nos interesaba pensar y anclarnos primero en eso, abrir el micrófono para que hable el grupo y que nos comenten un poquito. Bueno, yo soy parte del grupo también, perdón, me salté a mí mismo, no me presenté a mí mismo. Yo también estoy dentro del equipo de trabajo del grupo Juntas. Y bueno, para que hablemos un poco de cómo es el funcionamiento interno, el trabajo grupal de cortocircuito en cuanto a decisiones estéticas, decisiones políticas, organizativas, los roles del equipo de trabajo. Eso es para que el grupo, bueno, nos comente un poquito cómo viene trabajando. ¿Quién habla? Mariana. Hola, ¿cómo va? Acá Mariana Mansilla, una de las actrices del grupo y de La puta, por supuesto. Bueno, respecto a esto que planteas, Colo, a las dinámicas de trabajo, sin duda en estos 14 años venimos aprendiendo a trabajar juntos. El grupo se forma a raíz de un taller de clown que daba la Juli con otros docentes, y a raíz de que quedamos muy enganchados decidimos, bueno, continuar trabajando juntos, y arrancamos con juntarnos y ver qué pasa, y empezamos a armar varietés en un bar acá en Alta Córdoba. Eh, y empezamos y éramos un montón, como 25, y empezó a pasar el tiempo y, bueno, algunas personas dejaban de estar, algunas otras se sumaban. Y después de hacer varietés, hacíamos un montón de varietés, empezamos a sentir el deseo de hacer alguna obra, y ahí fue que el Chino propuso dirigirnos. Y ahí empezó como, bueno, esa organización interna de que una persona del grupo decide tomar la posta de la dirección, y lo que nos obligaba a reacomodarnos como grupalidad, a decir, bueno, le damos la palabra de director a un compañero, que bueno, fue un gran aprendizaje eso para nosotros, para vos también, entiendo, Chino. Eh, Hicimos los López García bastante tiempo, y llegó un momento en el que también como grupalidad sentíamos que nos estaba faltando una visión externa, así que fue que convocamos al Juli,
convocamos a varios, hicimos como un casting, no hicimos casting, pero bueno, sentimos la necesidad de tener una persona externa, alguien ajena al grupo, porque como toda grupalidad se empiezan a viciar roles, se empiezan a viciar relaciones, y bueno, sentimos como el deseo, necesidad de que viniera alguien de afuera. Y fue esto, que vino la Juli y nos propuso hacer el texto de Lorca, y fue una experiencia hermosa. Trabajamos un montón con el vestido verde, viajamos también un montón. Y bueno, a raíz de ahí, la Juli ya es parte de la grupalidad de cortocircuito, y bueno, surgió el deseo de hacer algo nuevo, y surgió el deseo de hacer la puta. Estoy así como narrando los procesos de las obras. En cuanto a la organización de tareas, no sé si alguno quiere tomar la palabra, sigo hablando yo, me levantan la mano cortocircuitos. No, sigo hablando yo. Nada, a veces renegamos, o al menos yo reniego de organización, pero en realidad es nuestra manera de trabajar. Hay algunas personas que toman la punta y toman un montón de decisiones, y eso ayuda al avance de la grupalidad, al avance desde, no sé, de llamar a un diseñador, desde hablar con personas para hacer giras. Digo, hay una parte de producción que se encarga mucho la Juli y Mariela, que es la asistente de dirección y la técnica. Y hay otras cuestiones, no sé, hay un montón de decisiones grupales de cuándo hacemos funciones, de cuándo sí, de cuándo no, de hasta qué punto seguimos haciendo funciones, qué nos conviene, necesitamos un community manager. Digo, hay un montón de cosas que son eternas conversaciones en grupos de WhatsApp, que todos eran parte de grupos de WhatsApp en los que toman decisiones. Pero bueno, es un grupo, digo, que llevamos tantos años trabajando juntos, creo que nos convoca mucho el amor por lo que hacemos y el amor entre nosotros. Entonces hace que las decisiones, más allá de que pueda haber roces y cosas, porque son muchos años y es mucho trabajo, se tomen eso desde el amor y la confianza en compañeros y compañeras, desde el deseo de continuar trabajando juntos. Eso. No sé si alguien más quiera agregar algo. Buenísimo, gracias Mariana. Después vamos a ir retomando también algunas de las cuestiones que van planteando. Está buenísimo compartir así tan generosamente cómo van trabajando como grupalidad, porque me parece que le puede venir bien también a otros grupos el modo en que ustedes fueron ahí tendiendo redes, ¿no? Y entramándose y tomando decisiones. Eso seguro va a ir saliendo en la conversa de hoy. Y otra cuestión que nos interesaba, estuvimos ahí charlando con Nelson sobre cuáles eran las cuestiones que queríamos compartirles a ustedes para conversar con ustedes, para después darle la palabra a los estudiantes y para que pregunten, para que intervengan, para que comenten. Y recién vos nombrás, Mariana, a La puta mejor embalsamada, que es la obra que también nos convoca hoy, que ya lleva un montón de funciones, ya me dirán ustedes cuántas, y que está en este momento en cartel, en Córdoba, y que va a estar todo noviembre, los viernes de noviembre, en La Brújula. Voy pasando el chivo, los vamos a ir pasando varias veces hoy, no se la pierdan, que hacen funciones a sala llena siempre. Y en relación a La puta mejor embalsamada, quería preguntarle justamente, en este modo de trabajar como grupalidad, ¿cómo fue ese proceso creativo? ¿Cómo se fue armando ese proceso creativo? ¿Cómo fue el paso, digamos, si hubo texto primero, un texto dramático, y hubo un paso a lo espectacular? ¿Sí? Para quienes no conozcan sobre el tema. Ya hay ediciones del texto también, si quieren compartir eso, y además la estuvieron presentando, a una de las ediciones la estuvieron presentando hace poquito en la Feria del Libro de Córdoba, en el Teatro Comedia. Así que bueno, les doy la palabra para quien quiera compartir ahí cómo fue ese proceso creativo. Bueno, tomo la palabra. Agustín, ¿querés vos? Bien. Hay un texto primero
Es un texto que escribió David Metral, que es mi papá, a pedido mío, para una obra para un festival de teatro breve. Le pedí que escribiera, porque me gustaba cómo escribía cuentos, porque él no había escrito nunca teatro, que escribiera una obra en donde fuera Evita que hablara. Y escribió una obra en donde la que habla es el cadáver de Evita. Finalmente, y para la actriz que quería que en ese momento representara a esa Evita, que es Mariana Mansilla, porque ya veníamos trabajando en ese festival, nos venían invitando y ya habíamos hecho una versión de La Revolución es un sueño eterno. Ella había encarnado a Castelli, y bueno, queríamos seguir por ese recorrido, digamos, de búsqueda. Entonces por eso fue que, nada, se me ocurrió pedirle a mi papá, que me gustaba cómo escribía cuentos, que escribiera. Aparte, mi padre es historiador, entonces tenía mucha información al respecto. Luego no participamos de ese festival y el texto no se puso en escena, y él continuó escribiéndolo y transformó la obra en una obra larga, más de 15 minutos. Pero es un unipersonal. Esa es la propuesta del autor y se llama Con toda la muerte al aire. Luego el equipo de trabajo, los cortocircuitos, decidimos montarla, pero bueno, para eso debíamos transformar el unipersonal en un espectáculo en donde intervinieran más actrices y actores. Entonces, como yo ya venía investigando en el lenguaje bufón, se los propuse trabajar desde el lenguaje bufón. Ya veníamos como grupalidad trabajando en el clown, entonces me parecía que estaba bueno que nos introdujéramos en ese lenguaje de actuación con esta obra. Y así fue como surgió esta versión, a la cual la llamamos La puta mejor embalsamada, porque es una parte, es una frase, una réplica que dice Evita en un momento de la obra que escribe mi papá. Y le cambiamos el nombre porque, bueno, nos pareció que era mucho más, tenía mucho más que ver con con el texto espectacular que estábamos armando. Y la manera en que arribamos a la composición de ese texto espectacular, de esa versión, subversión, me gusta decir, es otorgársela a los bufones, a las bufonas, este, como para que se fueran apropiando de ese cuerpo textual a la manera de los bufones, que los bufones lo que hacen cuando van desde la periferia, desde las afueras de las aldeas a las aldeas, lo que hacen es entrar a esos territorios a los cuales están prohibidos, robando, ¿no? A su paso. Entonces, la idea era que ellos fueran robando ese cuerpo textual a la medida en que se lo iban aprendiendo. Entonces, cada uno se aprendía la parte que quería decir, pero si otro se lo aprendía antes, esa parte era robada por el compañero o compañera bufón. A la vez que sí, el texto no estaba completo, digamos, la frase es en el medio de su, digamos, párrafo, también, digamos, el cuerpo era apropiado, ¿no? Un poco lo que había pasado también con Eva, que fue un cuerpo apropiado durante todo el tiempo del secuestro, y ultrajado, y también, bueno, se le metió mano a ese cuerpo. Entonces la idea era también que los bufones metieran mano al cuerpo textual en un procedimiento bufón, y haciendo un paralelo, si se quiere, nada, por asociación libre con el suceso, ¿no? Que es también una metodología del lenguaje bufón, del entrenamiento del bufón. Y ese fue medianamente el procedimiento que llevó que entre todos los bufones se apropiaran de ese texto y que se construyera un nuevo texto, porque cuando uno lee el texto original no aparece todo lo que la grupalidad sí consiguió en la escena. Y para eso, bueno, además de este procedimiento de apropiación del texto, hay todo un dispositivo de vestuarios, que es una máscara corporal, que ayuda también a apropiarse de ese texto de una manera más blasfema, ya que el texto es bastante lírico.
y tienen mucho que ver todas las partes, no solo la manera y la energía en que cada uno de los actores y las actrices que participan dicen, llevan a cabo con su cuerpo y con sus trajes estos textos, sino también toda la atmósfera musical y toda la atmósfera de iluminación que hacen que tenga, digamos, un universo propio, no predecible si uno lee ese texto. Buenísimo, gracias Juli. ¿Alguien más quiere compartir algo sobre cómo fue ese proceso de apropiarse del texto? ¿Cómo fueron ahí les bufones desgarrando el texto y haciendo lo propio? Sí, por el momento se daba esa linda pelea de que había dos, una bufón y un bufón que querían el mismo texto y era como, bueno, a ver, yo tengo que ir un poquitito más allá para ver si me lo quedo yo y no viene tal y me lo roba. Entonces se daba esa linda competencia que obligaba a ir en la búsqueda un poquitito más allá, a ver qué podía descubrir yo que la otra persona no. Entonces era como, el- el- estaba muy lindo, se daba algo muy bello, que también en el proceso por momentos era como encontrarse bastante perdido dentro del texto y decir, bueno, estoy diciendo esto, estoy apropiándome de esto, pero no sé para dónde voy, y aparecían cosas nuevas que también eso le daban como una vitalidad a lo que veníamos haciendo. Bueno, y agregar ahí algo que tiene también que ver como con el hecho histórico en sí, que digo, al menos en lo personal, fue indagar aún más en este suceso histórico tremendo, bueno, que nadie te lo cuenta, ni en escuelas, ni en libros, y de repente era encontrarnos poniéndole el cuerpo a eso que había sucedido de manera tremenda. Entonces, por un lado era esta metodología que tiene que ver con el lenguaje del bufón, si se quiere, metodología o proceso que encontramos junto con la Juli para poder llevar a escena este texto, y por otro lado, indagar aún más sobre la cuestión histórica, que se volvía súper necesaria para encarnar también ahí. Entonces, al menos en lo personal, esas dos cosas fueron parte de todo este proceso colectivo e individual también. Y hay algo importante de lo que decís, Laura, que es ponerle el cuerpo, y es la historia de un cuerpo lo que se cuenta. Entonces es importante cómo cada uno del equipo le puso, brindó su cuerpo, digamos, en el trabajo conjunto para generar un cuerpo social, ¿no? Que es el que se pone en escena, se pone a Evita no como una sola persona, sino como un cuerpo social. Está representada por 5 bufones que en realidad son su pueblo, de alguna manera intenta representar a su pueblo. Lo que, lo que yo me voy al proceso creativo que me parece que fue interesante para el grupo, porque nunca lo habíamos experimentado y me parece que fue como un desafío. Esto que el texto, al estar escrito en primera persona, en un monólogo, no había didascalias. Entonces era muy interesante esto de apropiarse de textos, en principio los textos que cada uno le llegaron, porque me parece que fue la primera idea era qué texto me llega a mí como para largarlo. Y esto de adueñarse de este texto, había mucho trabajo, pero muchísimo, yo diría el 100% de improvisación, porque no había una marcación, nunca una marcación. Y a la vez de encontrarnos con esos textos, había que a la vez
el trabajo de improvisación era de jugar, de jugar a ver qué salía desde ese texto, cómo llegar al bufón, a decirlo, a compartirlo. Por eso también los elementos que se usan en la obra fueron todos elementos que fuimos como descartando. De hecho, los elementos son todas cosas muy desechables. Entonces fue de traer elementos, de ver qué servía, qué no servía, y a raíz de eso empezar a trabajar el texto para que llegara algo espectacular. Después, sumada la música, a ver a dónde nos llegaba la música que fue propuesta por Juli, digo. Me parece que lo interesante del trabajo desde lo físico, porque en la obra estábamos todo el tiempo en escena, jugando, proponiendo las escenas, visualizando para que el espectador pueda visualizar lo que se está contando. Eso a mí me parece que fue un trabajo muy distinto a lo que venís trabajando. Cuando uno lee un texto, vos sos este personaje, vos sos el otro, y eso me pareció me parece un desafío sumamente nuevo para nosotros y en lo personal como extraño también esto de, de ese texto que me apropio y que a la vez pasaba que me lo robaba otra compañera y me generaba como, ay, me lo había estudiado y esta hija de su madre me lo sacó y todo eso que genera el bufón, digo, me parece, y eso llevarlo después a la puesta, esa cosa que nos pasaba en los ensayos, que terrible, porque encima era en verano, calor, al principio nuestros trajes eran como unas especie de bolsas, ¿no? Como unas bolsas metidos ahí como para empezar ya a jugar la corporalidad del texto, para que empezara a ser como más, eh, más fantástico, ¿no? Bueno, por ahí, no sé si eso. Digo, fue un desafío, digo. Esa forma de la búsqueda de los personajes, que tienen que ver también como individualmente como cada uno todo de bufón, que lo pongo en ese texto, un texto sumamente interesante, un texto complejo a la vez, y a la vez como que el espectador lo pueda entender, lo pueda visualizar, pueda tener esa habilidad de lo quiero y no lo quiero, es verdad, no es verdad. Hay como el espectador queda por momentos así como en shock, ¿no? Que no sabe lo que está viendo, si se ríe, si no se ríe. Entonces, bueno, eso me parece como interesante a lo que veníamos trabajando. Julieta me parece que como nos conoce, como viene trabajando mucho, me parece que también está muy acertado esto de dónde funcionamos cada uno, qué particularidad tenemos cada actor, cada actriz en esos momentos. Y bueno, también tiene que ver un poco, creo, con lo que veníamos trabajando, que es el clown, digamos. Me parece que eso también está muy puesto en la obra cuando uno lo ve, nuestras energías individuales, nuestras corporalidades. Bueno, eso. Bien, bien, bien. Bueno, gracias, gracias. Chino ha abierto un montón de aspectos, de planos en su alocución, pero vamos a retornar un poquitito porque hay algo ahí que fue saliendo en la palabra de ustedes que tiene que ver con que ese cuerpo que está en función de la historia, en función del relato, ese cuerpo como un retazo del texto, va acompañado de estos elementos, de elementos desechables que tienen que ver con el código bufón, estos elementos escenotécnicos, ¿sí? Ahí es donde quería que podamos hacer un poquito de foco en lo que fue las decisiones escenotécnicas que fueron trabajando durante el proceso y que luego cómo llegaron esos elementos a lo que ahora es la composición de la puesta a escena. Recursos escenotécnicos como el vestuario, la escenografía, utilería, el maquillaje,
¿no? Podemos dividir ahí algunas cuestiones que tienen que ver con recursos escenotécnicos que tienen que ver con la corporalidad del bufón y todo lo que lo acompaña, como la escenografía y la utilería, iluminación y el planteo sonoro que tiene. Bueno, cuéntenos un poquito sobre esos aspectos. Juli. Bueno, Voy. voy. Bueno, tiene también que ver con el procedimiento de la característica del lenguaje específico, ¿no? Eh, em, Cuando los bufones andan todos juntos, digamos, de un lado para el otro y cuentan un pedazo de la historia argentina, yo tenía en claro que antes de comenzar que estaría bueno que estuvieran todos en un carro, en el carro de la historia, digamos, que va y que viene, que da vueltas y parece ser que siempre se llega al mismo lugar o que no se termina de salir nunca. Eso fue como una primera imagen. Luego los trajes, empezamos con unos trajes de entrenamientos que eran una especie de monos, camisones que eh, base con algunos, ¿cómo se dice? Sobre todo de milico, unos verdes, porque se mencionaban mucho los milicos en la obra, aparecían muchos milicos. Mencionados por Evita y porque Perón era milico. Entonces, eso fue como lo primero que tuvimos en claro para empezar a trabajar. Luego empezaron a aparecer elementos, la bandera argentina, por ejemplo, un megáfono, desde donde hablar, que son también propuestas del equipo que tenían que ver con el imaginario del populacho argentino y abrevando en toda la mitología peronista, digamos. Entonces aparecían también temas musicales en donde, bueno, sabemos que eran peronistas y también antiperonistas, ¿no? Qué sé yo, en el carro está tatuado Evita, pero a la par también está Atahualpa Yupanqui, que eran antiperonistas. Entonces, digo, el bufón se mete con todo, digamos, con el pro y el contra, digamos. Es como que no termina de tomar una postura clara como para que la tome el espectador, ¿no? Pero sí propone todo y mezcla todo en este pastiche, esta argentinidad que tenemos, que somos un gran pastiche y de la cual, como decía Perón, peronistas somos todos. Entonces, metidos un poco en esa mitología, como el equipo fue buscando elementos que facilitaban el juego, que propiciaban la fiesta, digamos, ¿no? Los bufones salen a escena y dicen, ¿dónde está la fiesta? ¿Mm? Todo lo que van a hacer, sea serio, sea en joda, siempre es una gran fiesta. Entonces, para eso hay que provocarse el cotillón, hay que proveerse de un gran cotillón para que la fiesta sea completa. Entonces, el equipo fue trayendo cosas, algunas quedaron, otras se quedaron por el camino, otras se usan en la actualidad, luego se fue eligiendo algo que potenciara la escena por sobre el resto de las cosas, entonces un poco así fueron apareciendo todos los elementos, desde yo al momento en que el chino trajo los platillos para hacer música, porque la idea era que se fuera musicalizando también y apareció el bombo, yo sabía que quería que hubiera un bombo, digamos, como imagen de la identidad nacional, el gaucho. Entonces aparecieron los instrumentos musicales y cuando el chino trajo los platillos, bueno, se configuró también en el momento de, de una referencia quizás a Evita como santa, aparece como aureola de santo, lo que antes fue utilizado para una fiesta de comparsa, digamos. Entonces, los elementos se van resignificando, pero una mezcla entre ese pastiche entre lo popular y lo lírico, que es una característica específica del lenguaje. Y así todos los elementos, sabíamos que eran nada, que estuvieran los milicos muy presentes,
entonces todos tienen borcegos, pero a la vez tienen medias de red por lo que uno linkea con Evita Prostituta, y bueno, y todo linkea con todo. En la música aparece Pretty Woman, uno enseguida, a cada vez que aparece Evita, uno se le viene la película de Mujer Bonita, en donde Julia Roberts era prostituta. Entonces, la idea es, por asociación libre, ir mezclándose con cosas de conocimiento general de todos, partimos de una base que todos conocemos, para contar una historia que no todos conocen. Pero es interesante traer al espectador, mediante ese proceso de lo conocido, adentro, para contarle algo y sorprenderlo algo desde otra óptica, de otra mirada. Así los elementos fueron apareciendo, los trajeron los chicos, se nos fueron ocurriendo, indagamos yo tenía en mi cabeza todo el imaginario de Leonardo Fabio, entonces me imaginé desde un principio el humo, los papeles, volando en la noche porteña, qué sé yo, pero tenía, si bien todo pasó en Buenos Aires, tenía intención de que los bufones nunca dejaran de hablar en cordobés. Entonces, bueno, eso también es algo que lo territorializa un poco más y bueno, y aparecen cosas que tienen muy que ver con la fiesta del equipo, ¿no? Que hace se hacen las bromas que se hacen y se dicen las cosas que se dicen, está todo habilitado. Un trabajo en equipo. No se puede hacer de otra manera el bufón. También por eso ese fue el procedimiento de búsqueda. No me acuerdo qué más sobre los elementos que aparecen. Respecto al vestuario, Juli. Ah, sí. Sí. No, pero decí, Mari. No, que respecto al vestuario, digo, algunos habíamos hecho algún tipo de entrenamiento bufón con la Juli y otros no, entiendo. Pero la propuesta a la hora de trabajar desde el entrenamiento bufón es modificar la corporalidad y que eso te vaya llevando a otros estados. Entonces eso fue lo que contaba un poco el Chino y la Juli, que como que decidimos no ensayar de short y remera porque era mi cuerpo ensayando y era muy yo y cada uno era cada uno. Entonces, bueno, eso, empezamos a modificarnos y después con el proceso ya convocamos a vestuaristas y nos hicieron lo que nos hicieron. Eh, pero eso, buscando que cada uno pierda como la corporalidad natural que tenemos y que eso nos lleve bueno, a movernos distinto, yo no tengo un brazo, Agustín no tiene una mano, el Chino tampoco, digo, y eso hace que genere es como un proponernos un dispositivo corporal diferente al que tenemos para andar naturalmente. Y eso, nada, fue una herramienta más para sumarla al proceso creativo, que fue súper interesante. Había algo también en el proceso creativo que al menos me pasa a mí, y lo hemos puesto ahí en conversación, como qué pasaba con la voz también, más allá, porque digo, tenemos la escenografía, el vestuario, qué pasaba con la voz, como cómo trabajar la voz desde el bufón, que es algo que yo todavía me sigo preguntando, como que, bueno, que es algo que sigo buscando, no sé qué le pasa a mis compañeros, pero eh, digo, es parte de las búsquedas de estas modificaciones de nadie, encima me parece que es tan potente el texto que se cuenta, que bueno, son preguntas que todavía tengo de cómo trabajar la voz y cómo, hasta qué punto jugar, hasta qué punto no, que en eso también descanso y descansamos mucho en la visión externa y en la visión de los Juli. Pero bueno, es como una herramienta más que utilizamos en el proceso, el vestuario, la voz, el cuerpo un poco modificado, eso. Bien, bien. ¿Hubo algo? Agus, sí, perdón. No, un poco lo que planteaba la Mari de cómo ir modificando la voz. eh, Qué sé yo, en la parte en la que hago la del barco, también eso, estaba buscando, digo, cómo impactar, de qué otra manera impactar, no solamente desde lo visual, que se ve muy hermoso, sino cómo generar un cambio. También ahí el cuerpo mío estaba quieto, digo, bueno, vamos ahí desde la voz, qué sé yo,
y como charlábamos con la Juli de que era Evita hablándole al pueblo, despidiéndose, yéndose de Argentina para Italia, es como que ahí se me vino un montonazo de discursos de ellas a la cabeza y dije, bueno, vamos a buscar también por ese lado, buscar desde la voz, transmitir otras cuestiones. Y que yo creo que también un poco la Lau lo hace, lo hemos charlado, de por momentos ser más visceral y en otros momentos tratar de ir más a lo poético. Eh, mm, el grupo busca, todo el tiempo está ahí preguntándose, hablando, y me parece que hasta, por más que la obra ya casi como que esté cerrada, nunca la damos por cerrada, porque siempre estamos ante cada ensayo, cada vez que nos juntamos de nuevo, algo aparece, le metemos como algo para refrescarnos a nosotros mismos también y decir, bueno, vamos, sigamos, agreguemos cositas que le den piripipí. Bien, bien, bien. ¿Y cómo? Perdón, Colo, quería decir algo en relación a la voz, es una máscara, igual que la del cuerpo, ¿no? El vestuario y el maquillaje tienen que ver con componer una máscara que borre la identidad propia, social, la construida socialmente, para inventar una nueva, diferente, si se quiere, disidente, en donde nos provoque mirar las cosas desde otro lugar, ¿no? Es a propósito, es metodológico. Me paro, me muevo diferente, pues pienso diferente, se me ocurren otras cosas y digo diferente. Afectada con ese cuerpo que está alterado en relación a mi esquema corporal social, mi cuerpo, mi voz, mi mirada se ve afectada. Es un trabajo, si se quiere, del orden del meyerholiano, barbiano. Tiene que ver con provocarse y con generar otras imágenes que se asocien a lo conocido para subversionar de lo que se habla, digamos. Esa es un poco la idea. Luego, si la voz no se nos modifica demasiado, pero está afectada por lo que pasa, está bien. Luego hay actrices y actores que se modifican mucho la voz y también está bien. El tema es que nunca falte a la verdad. Bien, no faltara la verdad. Qué bonito eso. Pensaba en la cuestión de, bueno, del maquillaje, de la coloratura del vestuario y cómo la iluminación, si bien no está aquí Mariela Ceballos, la iluminación colabora con esa composición, con esa textura, y de hecho representa ciertas imágenes que también se trasladan a una propuesta visual, gráfica de la obra, ¿no? Muteaste el micro, Juli. Escucha. Ahora sí. Perdón, ¿es una pregunta o la podés decir vos que sos No, digo, abro para que el grupo nos sobre un aspecto que creo que es también importante y daría también cierre a este periodo de lo que tiene, a esta etapa, a este fragmento que tiene que ver con lo escenotécnico, ¿no? Lo lumínico, lo visual, lo estético. Bueno, Mariela Ceballos, que es la iluminadora la que hizo el diseño y por lo general opera también, ella hizo todo un diseño que tiene que ver con los colores del billete de 100 pesos que tiene en la cara de Evita. Entonces se basó en esos colores y también un poco acompañando al deseo Leonardo Fabiesco. Tratamos bueno, de resaltar desde digamos, desde esa atmósfera lo que venía sucediendo. Entonces, con la iluminación intentamos que también se vean como si fuera de contraluz a las masas peronistas
peronistas marchando a buscar a Perón a Ezeiza, o a Evita ensalzándose, enarbolándose como santita de los cabecitas negras, ahí cuando marchaba con su atada a su corset en el último desfile, o a Evita en el barco yéndose con la marcha militar argentina, y bueno, y se tiñe todo de mar, digamos. O sea, las luces tienen un sentido concreto y vienen a apoyar la misma búsqueda, digamos. Eso Mariela lo entendió muy bien y bueno, ella es experta en eso, ¿no? También cuando surge el zapateo, digamos, el momento de la identidad nacional con el gaucho bueno, el zapateo, los caballos, los malones, todo mezclado ahí, en ese momento también, bueno, todo aporta a generar ese imaginario y llevarnos a un lugar que conocemos todos. Bueno, muchas gracias. Ay, nos estamos enterando de un montón de cosas de la puta que no habían sido reveladas antes, o no así, o no por Zoom. Bien, ahora seguimos con otra pregunta que tiene que ver con justamente sostener en el tiempo no solo una grupalidad, también una grupalidad en torno a un proyecto. Es también un gran desafío, me parece, ¿no? Porque la puta ya lleva un montón de funciones, ahora me van a contar cuántas, y entonces la pregunta tiene que ver justamente con eso. ¿Cómo se hace desde la autogestión para que una obra con estas características se sostenga eso durante tanto tiempo? ¿Cuáles son esas estrategias de producción que se ponen en juego en la grupalidad? Bueno, eso. Porque además en el Zoom hay estudiantes de arte y gestión cultural, entonces le va a venir muy bien estos aportes de ustedes. ¿Quién quiere contar? ¿Mari? Cuento un poco yo. Bueno, la obra la estrenamos en octubre, el 17 de octubre de 2019. Así que digo, llevamos 4 años, pandemia mediante, 2020 claramente no se llevó a escena, no la llevamos a la virtualidad. Así que volvimos en el 21. Pero bueno, es una obra que desde que se estrenó, si no hubiera sido por la pandemia, no tuvo pausa. Es algo que nos preguntamos y que reflexionamos, digo, no cayó del cielo que de pronto la gente va a vernos. Es la primera vez que nos pasa que va gente que ayer salíamos en excursión, por ejemplo, y decíamos, che, a la mayoría no los conocemos, que para nosotros, artistas independientes, es algo nuevo y es algo que seguimos celebrando. Digo, sucede mucho en el teatro independiente, que es que viene la tía, la amiga, la hermana, que está pidiendo por favor, implorando que vengan a verte. Y con la puta sucedió algo que, bueno, que tiene que ver con algo que trascendió nuestra grupalidad, que trascendió nuestros amigues, y que, bueno, que sucede esto, que sigue vigente y que sigue viniendo un montón de gente. Eso, contaba, estrenamos en octubre del 19, nos fue bien, después hicimos funciones en noviembre, octubre, noviembre, diciembre creo del 19, después vino la pandemia. Nosotros usamos como mecanismo de difusión desde aquel entonces. Es una publicidad en la radio, la Universidad de Córdoba. Y sinceramente creemos que es algo que funciona, porque de verdad, digo, el papá de una amiga que vive en Jujuy le dijo, che, cuando vaya a Córdoba quiero ver, porque yo escuché que están los viernes en La Brújula, en Rivadavia 1452, digo, el tipo le llegó el mensaje a hijos de amigas que dicen en la radio, dicen puta, digo, hay algo que empieza a suceder cuando la publicidad va sonando en la radio, que a veces creemos que la radio dejó de existir, y digo, no, hay algo que sucede que está vigente. Que sin duda también, al ser radio, convoca a un grupo etario que no tiene que ver con personas de 18 ni de 20, sino que es un grupo etario de más de 60, diría, la mayoría de las personas que concurren a ver la obra. Eso, que entendemos que el canal de comunicación
en la gran mayoría es esta difusión por radio. Luego también, por supuesto, que usamos redes y en eso nos hemos cuestionado. Un tiempo las manejamos nosotros, otro tiempo convocamos a alguien que nos hizo redes, después seguimos con nosotros y ahora estamos de vuelta con otra persona. Digo, tiene que ver con decisiones grupales, con decisiones económicas, porque todo eso implica dinero. Y también tiempo, entonces a veces decimos, bueno, lo hacemos nosotros, que más o menos sabemos, después nos damos cuenta que no sabemos más o menos, entonces vamos y convocamos a personas que sepan del tema, así que bueno, es como un aprendizaje, es un preguntarnos todo el tiempo qué sentimos que sirve, qué sentimos que no. También entiendo que el boca en boca ya es algo que está funcionando y funciona, y eso hay gente que viene y dice, es la sexta vez que vengo a ver la obra, y nada, es como re flashero sentir que eso, que una persona se sienta convocada no una, no dos, tres veces, y digo, hay algo, y cuando vuelven a venir, dicen, bueno, vi otra cosa, porque es tanta la propuesta visual, musical, y de los textos, que hay algo que convoca que vuelvan a venir y a disfrutar, y vuelven y traen otras personas. Nada, así que nosotros felices con que, bueno, que la obra ya tomó vida propia y convoca a personas más de una vez. No sé si alguno quiere agregar algo respecto a esto, a nuestras maneras de difusión, de trabajo al respecto. No, Chino. No, yo creo que más allá de lo que dice Mari, también me parece que hay algo de espectacular en la propuesta, que me parece que tiene que ver con el bufón, que abre otro campo y otra forma de actuación que no es muy común. Entonces, me parece que eso, el espectador se encuentra muy poca gente sabe qué es lo que va a ver, porque de hecho visualmente uno ve una foto nuestra y ve, el que no entiende ve 4 monstruos o 4 bufones, pero pienso como, qué interesante o qué curioso es eso. O sea, me parece que el lenguaje de Buffon permite esta cosa de como espectador de llegar a ver qué van a hacer, qué es esto de Buffon. Hay mucha gente que no sabe, de hecho hay mucha gente que nos dice clown, digamos, inclusive en el diario, ¿no? Críticas que hablan desde el payaso, y me parece que eso también le da como esto de que no sabemos y que funciona y que la gente sigue yendo. Me parece que el espectador joven, he escuchado muchas veces que nos dicen, me encantaría estar ahí, sobre todo los actores o las actrices que van a ver, porque es un lenguaje poco común, digamos, no hacemos Spregelbull, ni siquiera desde que empezamos, siempre trabajamos la técnica del clown, y fue como, me parece que se despega de la mayoría de los grupos de Córdoba, que vamos por ese lado desde en principio desde el clown, ahora desde el bufón, que bueno, que son parientes, siempre desde el humor. Y me parece que eso hace llamativo, interesante a la gente que va a ver de qué se trata esto, ¿no? Esta, la puta mejor embalsamada. Esos cuerpos deformados, me parece que hay algo de la técnica que al no conocerse o al no trabajarse tanto, eh, bueno, mucha gente no lo conoce, lo ignora. Y bueno, me parece que por ahí también va esto del fenómeno de lo que se generó con la obra, ¿no? No sé si eso parece a mí que por ahí va mucho, dice mucho eso. Agus, no sé si querías aportar algo, Mari. Una cosa que agrego, digo, hay otra cosa que somos conscientes que sin duda que hay algo que convoca, que es la figura de Evita. Digo, no somos ajenos, por supuesto, pero también hay algo que sucede que nos lo planteamos desde el comienzo, que sin duda que es la figura de Evita que convoca, pero que no es una obra solo para peronistas, que no es como un público selecto, que vengan solo peronistas. Entonces digo, creo que nuestra decisión de la manera que se narra la historia es una decisión que hace que la obra convoque a diferentes
ideologías, digo, que vayan a ver la historia, que los convoca la técnica del bufón, como es el chino, que los convoca la parte histórica, pero digo, que no tenga que ver con solo de qué lado de la mecha está, sino como, bueno, nuestro deseo es como una invitación mucho más amplia. Eso quería agregar, Colo. Bien, gracias. Lau. Sí, y en realidad agregar algo más, que capaz que está dentro de lo que ya fueron diciendo las chiques, pero bueno, la imagen de Eva y el nombre de la obra. La idea es como eso, la puta mejor embalsamada, con la imagen de Eva, de algún modo convoca o creemos que convoca también a otros que no son peronistas. Entonces, creo que es un poco de todo. Esto de que fueron contando y además la imagen con el nombre, con este nombre tan particular que se eligió para esta obra. Entonces, un poco de todo eso. Bien, 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 sí, sí, sí. Creo que todo esto va acompañado de una organización interna, grupal, muy seria, ¿no? Probando distintas estrategias de gestión y de producción. Hablo también desde el interior del grupo, ¿no? La preocupación de cómo hacer, cómo generar una estrategia de difusión, qué materiales trabajar y preparar, sostener la publicidad en radio, generar el alcance hacia otros públicos, no solo a un público necesariamente peronista, trabajar sobre distintos grupos etarios, y tener una propuesta, un proyecto fuerte, digamos, un proyecto fuerte en cuanto a gestión, producción, que se ve reflejado en los materiales que el grupo propone para generar giras, ¿no? Y esto ya ahora conecto con esto. El grupo viaja y le ha ido muy bien, ¿no? Y esto también, que tiene que ver con el nombre, con la puta mejor embalsamada, ha generado cierta rispidez. Cuéntenos un poquito en cuanto a esa recepción múltiple, no solamente de aquí local, sino la recepción de espectadores en otros ámbitos, las reacciones, las respuestas del público, experiencias que les gustaría compartir al grupo, y bueno, y algún detallito sobre la puta mejor embalsamada en Tucumán. Bueno, ya que lo pones ahí sobre la mesa, sí, una parte de la sociedad tucumana nos prohibió, no quería que dañáramos el buen nombre y las buenas costumbres de la sociedad tucumana, solamente porque en el texto figuraba la palabra puta y se lo relacionaba con Eva Duarte. Eh, pero bien lo digo, es solamente una parte de la sociedad tucumana, porque otra parte, todo lo que es la comunidad artística, ya nos conocía desde hace varios años, que ya habíamos estado presentando la Vestido Verde, que nos recibieron con los brazos abiertos, que estaban esperando también recibirnos con los brazos abiertos. Fue una sorpresa no solamente para nosotros, sino también para ellos, que salieron a pedir que estuviéramos presentes, porque nos habían invitado no sé si me acuerdo, recordame, Juli, era para la fiesta de teatro en Tucumán, ¿no? Para la fiesta provincial, Sí, provincial de Tucumán, para inaugurar la fiesta. claro, habíamos sido invitados y bueno, la tarde antes de salir para allá, eh, en el grupo, chiques, no saquen la ropa, que no viajamos, nos enteramos ahí muy sobre el pucho, no entendíamos bien por qué, porque se hablaba de que había corría peligro de nuestra integridad física, después nos dijeron que por otras cuestiones, hasta que realmente
eh, nos damos con la noticia de que un grupo de legisladoras o diputadas tucumanas nos habían hecho una solicitada para que no nos presentáramos con la obra. Pero bueno, después, 3 años después o 2 años después, pudimos sacarnos esa espina y pudimos ir hacia Tucumán. Hicimos 2 funciones en una noche en la Sodería. De ahí vos no estabas, en la primera no estabas, Colo, y ahora en esta sí pudiste ir con nosotros. Y realmente fue hermoso, hermoso ver a la gente de Tucumán eh, con tanto respeto, con tanto amor hacia nosotros, cómo nos observaba cada fragmento de la obra, después las devoluciones que recibimos después de cada función. Realmente fue muy, muy emocionante ir a Tucumán y poder decir esos textos y poner el cuerpo en esa escena. Sí, Juli. No, quería agregar a lo que dice Agustín, que en realidad lo que genera resistencia, que también atrae, como decía Laura recién también, ¿no? El nombre, que se le ponga a la puta mejor embalsamada asociada a la imagen de Evita. También, además de ser una estrategia de difusión, y que tiene que ver más con el lenguaje de actuación que es pura y exclusivamente, este, eh, ¿cómo se dice?, provocador, ¿no? Tiene que ver con la provocación. Este, es algo que dentro de las sociedades está muy resistido, pero a la vez seduce mucho. Entonces, digamos, es específico del lenguaje, pero el lenguaje es puramente efectista, busca el efecto permanente. Entonces, tanto el nombre como saber que podíamos provocar con eso en cualquier lugar una reacción adversa, como sucedió en Tucumán, digamos, no estaba fuera de nuestros planes, digamos, lo que estaba fuera de nuestros planes es que se ejerciera la censura de esa manera, digamos, en época de democracia, pero que se genere resistencia y que sea que mucha gente viene a ver la obra en desacuerdo con el título y lo dice y después se va entendiendo por qué fue llamada de esa manera, es también una manera de provocar a la sociedad, digamos, ¿no? Mover estanterías, porque es uno de los objetivos de los bufones. Es como meterse con los mitos, meterse con las verdades supuestamente absolutas, para ponerlos nuevamente en cuestión. El lenguaje es sumamente político desde ese punto de vista. Entonces, digamos, nombrarlo de esa manera tiene un efecto buscado y bueno, nada, hay que estar a la altura de la circunstancia para poder defenderlo después. Los chicos lo están, ¿no? La gente entra a ver la obra, a veces en desacuerdo, como dije, con el nombre, y se va maravillada y vuelve trayendo gente, ¿no? Entonces, eso para nosotros es una experiencia que nos ha aportado mucho conocimiento sobre el lenguaje, que como todo lenguaje está en construcción, y lo ideal es que logremos construir un lenguaje nuestro, ¿no? Territorial, cordobés si se quiere, y en cada provincia ponga a funcionar sus bufones, que hacen falta en esta época. Buenísimo, y en relación con esto que están planteando, con este posicionamiento que es ideológico, que es estético, que es político, ¿no? Y a su vez esta propuesta bufona que está en los márgenes, ¿no? Respecto de un cuerpo que también estuvo en los márgenes, un cuerpo que atravesó por un montón de situaciones, que fue marginal, digo, antes de morir Eva también estaba puesta en un lugar marginal, ¿no? Desde el discurso, desde el lugar donde lo ponía una parte de la sociedad. Entonces, cuando muere también es puesta en un lugar de
oscuridad, sí, de relevo, digamos, y de apropiación también, que es un poco lo que ustedes trabajaron desde la técnica del bufón. Mi pregunta en relación a la figura de Eva y en diálogo con la propuesta de estas jornadas es cómo trabajaron justamente al interior del grupo la cuestión de género al momento de construir, de configurar esta Eva, ¿no? En diálogo con ese cuerpo social que recién decía Juli, que componen los bufones en escena, pero en una Eva que está también ahí operando en ese cuerpo social, que está todo el tiempo en escena, ¿no? Como santa, como cuerpo atravesado por decisiones políticas y físicas también, como cuerpo violentado, a su vez, y violado, y ocultado, digamos. Entonces me parece que se juegan un montón de cosas en relación a ese cuerpo, pero también en relación a Eva mujer. Entonces la pregunta iba por ese lado, ¿cómo lo habían pensado ustedes? Bueno, en realidad se fue construyendo. Empezamos a indagar sobre una publicación de Feynman, el bueno, que hacía hincapié sobre la Evita bastarda, ¿no? En donde era negada por su padre biológico, en donde siempre desde las márgenes asistía como espectadora de una familia bien constituida, digamos, esa ausencia de derecho de ser reconocida, y eso fue con lo que ella luchó, digamos, toda su vida, ¿no? Ella siempre buscó el reconocimiento, en un principio de su padre, y luego de la nación argentina, y luego cuando la tuvo también se le negó. Me emociono, perdón. Y bueno, ella si bien no era muy feminista que digamos, era como si se quiere, puso a las mujeres en el escenario político, pero dependía íntimamente de la mirada de Perón y sobre una mirada, si se quiere, patriarcal del poder. Nosotros preferimos quedarnos con esa mirada más feminista y empezar a jugarla desde este cuerpo diferente, desde este lugar de una mujer que busca un lugar en la sociedad. ¿Quiere hablar otro hasta que se me pase? Sí. No, y en relación a eso, a una mujer que busca un lugar en la sociedad, y cómo, digo, y qué le pasa a la sociedad con eso, cómo molesta. Entonces, de hecho, la parte de la historia que narra de Eva, que es el cuerpo muerto, todo lo que genera un cuerpo muerto, digamos, la trascendencia que tiene, todo lo que generó Eva en vida y la potencialidad que le dan quienes la aman y quienes la detestan, aún estando muerta. Trabajamos mucho con eso, con entender que Juli, vos citabas a un filósofo, a Deleuze, creo que es como no se sabe como lo importante, la fuerza que tiene un cuerpo, nunca me acuerdo bien. Entonces trabajamos mucho sobre eso, y digo, y hay algo que tiene que ver con algo que hablamos antes, que en relación a la técnica del bufón, digo que creo que desde ahí nos habilitaba a poder narrar lo tremendo que son estos textos en relación a un cuerpo de una mujer. Digo, nos generaba a nosotros como actores, actrices, como contradicciones. Che, lo estamos diciendo de un modo que parece burla, pero no. Pero entonces digo, desde la técnica del bufón nos sentimos habilitados a poder narrar y a poder llegar a contar estos sucesos de este cuerpo, que de otra manera quizás demasiado crudo que llegue esa información. Me pasó algo particular a mí en una función, veo a una vecina mía que es la verdulera de acá a la vuelta, la veo sentada en el público, muy seria,
muy seria. Y a los 2 o 3 días voy a la verdulería y le digo, Amelia, te vi en ¿fuiste al teatro? Sí, digo, te aviso que yo actúo por las dudas, para darle como libertad de opinión sabiendo. Si querés decirme qué te pareció. Y me dice, la verdad que al principio estábamos como horrorizadas con mi amiga, y con el transcurso de la obra pudimos entender que era la única manera de narrar esa parte de la historia. Que era la única manera que podíamos digerir que nos contaran esa parte de la historia. Y para mí fue una devolución hermosa. Digo, qué mejor manera de poder contar algo tan tremendo, y eso, digo, que tiene que ver con Evita y tiene que ver con nuestros cuerpos y tiene que ver con nosotros. Eh, bueno, encontrar la manera de poder narrarlo para que pueda ser escuchado, para nosotros es como algo muy hermoso. Y a su vez, desde la técnica del bufón, que habilita también el lugar de la disidencia, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Eso también me parece como muy interesante. Bueno, gracias por compartirnos. No, y en relación a eso, Laura, digamos, los bufones, la construcción de este nuevo cuerpo, de esta máscara, digamos, que se genera, se construye, habilita, digamos, como dice Mariana, a tratar temas por ahí, nada, de una mirada diferente, y también de borrar la máscara social de cada uno, digamos, de cada uno. O sea, no sabemos quién está abajo de esos cuerpos. Ahí no hay género, son todos degenerados. Entonces, la idea es poder, digamos, no poner el ojo en eso, sino en que son todos configuran un solo cuerpo, ¿no? Un poco en esta imagen de la Evita Pueblo, y otro poco con este corrimiento de la concepción heteronormada del género, ¿no? Hay gente que va a ver la obra y dice, son todos varones. Y por momentos dicen, no, esta es mujer, y no, de repente es Agustín, ¿entendés? O el Colo. Y entonces, digamos, la idea también es no normar, sino que se configure otra cosa, y que la cosa no tenga que ver con eso, que no pase por ahí, y se construya, no sé, una identidad más compartida. Buenísimo, gracias. ¿Les parece que abramos el diálogo para que los estudiantes espectadores, artistas, también puedan hacerles preguntas? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, ¿alguien quiere empezar con alguna pregunta o comentario? Pueden hacer algún comentario como espectadores de las obras que la han ido a ver. Y además, Lau, platea, digamos, los chicos particularmente de la licenciatura en Arte y Gestión, mención Artes Escénicas, no solamente han ido a ver la obra, sino han tenido a mano el texto fundante con toda la muerte al aire, han podido cotejar, trabajar y ver la comparación o ver cómo operó ese texto y se transformó el texto espectacular, La puta mejor embalsamada, y además también han tenido a mano, se han acercado a la edición del INT, que es otro texto más, con sus diferencias también. Entonces, bueno, digo, pueden aprovechar todos esos materiales los estudiantes, la gente aquí presente, para poder hacer comentarios o hacerle preguntas al grupo. Que ahí mientras van levantando la mano para hacer preguntas, quería contar a quienes estén viendo esta transmisión que se puede descargar de manera gratuita la edición del Instituto Nacional del Teatro, de la página del INT,
está ya el libro para descargar de manera gratuita, donde está el texto ahí con el nombre de La puta mejor embalsamada, de David Metral, un prólogo de Beatriz Molinari, que dice un cuerpo vale más que 1000 palabras, y a su vez un comentario que hace Julieta Daga, que se llama Narrar el cuerpo propio. Así que lo pueden ahí descargar de forma gratuita para contar con ese material también. Alba, también, si querés hacer una pregunta, Alba vio la obra, por eso también sí. nos acompaña. Bueno, me parece riquísimo todo lo que están compartiendo generosamente. Sí, yo vi la obra en Neuquén, creo que fue este año, no me acuerdo. Bueno, la disfruté muchísimo, les doy todas las gracias, me encantó, la disfruté, fue un placer ver. Y tengo muchas preguntas, pero bueno, por un lado, esto de que algo ustedes estuvieron diciendo, algo como una poética cordobesa, decía yo, cuando fui a verla con mis amigas, yo soy de Córdoba, y entonces como que, bien, por supuesto resonaba ahí con la tonada, pero después pensándolo decía, es más que la tonada, que el cantito que estaba, yo lo reconocía como súper trabajado además, y había algo más que me parecía de una poética cordobesa. Eso por un lado. Y por otro, un poco lo que estaba, no leí todavía el artículo de Julieta, esto de narrar el propio cuerpo, creo que se llama. También les iba a preguntar esto, si en su proceso creativo, qué pasaba con la memoria de cada uno en esto de lo histórico, porque también ya hay mucha narración de por medio, mucha escuela de por medio, ideologías también. Entonces, ¿qué resuena, si hay algo que se pueda mencionar así, cuando ustedes estaban creando estos personajes o esta obra? Bueno, un poco como que lo dije así, como más cortito, pero había una cuestión de lo histórico que todos conocíamos de manera diferente. Entonces, encontrarnos con el texto un poco unificó esto de la diversidad en relación a lo sucedido con el cuerpo de Eva y todo su proceso hasta que finalmente vuelve a nuestro país. Por momentos teníamos textos que no sabía, al menos en lo personal, yo no sabía muy bien a dónde apuntaban o qué intentaban decir, así que eso de algún modo nos llevaba a indagar y a buscar como en otros textos o preguntar a qué hacía referencia para tener ese imaginario en el momento de decir esos textos. Entonces, un poco el proceso fue ese, volver, preguntar para, para, darle, para darle de algún modo sentido a esto que estábamos diciendo. Porque, como vuelvo a decir, por momentos no sabíamos a qué hacía referencia algunas partes del texto. Entonces fue interesante ese proceso, desde lo corporal y desde lo histórico, poder nada, ponerle cuerpo a esa historia atroz. Incluso en el autor Sí, sabía, claro. ¿no? Sí, es cierto. ¿No? El autor, invitamos a ver el ensayo general y después de ver todo lo que vio dijo, recién ahora entiendo lo que escribí. O sea, como que el cuerpo que le pusieron la lectura, digamos, el cuerpo que le pusieron, le puso el equipo, los chicos, las chiques, generó un nuevo discurso, ¿no? Y se entendieron muchas cosas tan solo por ponerle el cuerpo, que es, a mi criterio, por lo que clamaba el texto. Gracias. Sí, y cómo eso conecta un poquito con los comentarios de poner el cuerpo, también pensándolo y trabajándolo desde adentro, yo como actor de la obra, poner el cuerpo
comprender desde adentro y de repente apartarnos, releer el texto y entender, buscar más información para poder volver a poner el cuerpo. Digo, siempre me quedo con algo, con un fragmento del texto que dice, que interpretaba en algún momento yo desde el bufón, que dice: mirá si un juez de esos manipulites que quiere hacer carrera, bien, y yo me preguntaba, ¿qué es manipulites? Digo, bueno, manipuladores será. Eh, y mi trabajo interpretativo trabajaba sobre, o me generaba un imaginario expresivo sobre algo manipulador, y en realidad tiene que ver con un acontecimiento en Italia ya por los 90, de un gran juicio que se hizo a políticos y que